¿Qué tal, mis amigos cibernautas? Desde la ciudad más grande del mundo, México, Distrito Federal, les saluda como siempre su servidor Freddy Bogotá, director artístico para radio de la Barra de Variedades de la Asociación de Artistas con Talento Escénico, que presenta 7 programas semanales y cada día transmitimos una emisión diferente, de lunes a viernes. Y el día de hoy, mis amigos, en el 6º programa de Ike Radio, denominado Carta Magna, con la presencia aquí en nuestros estudios del doctor Julio César Palacios Escobar, catedrático en las materias de Sociología Jurídica, Argumentación Jurídica, Investigación Jurídica, Filosofía del Derecho. El doctor Palacios Escobar, en este mes de febrero, nos expondrá una temática diferente en cada programa, y en esta emisión el tema es la historia y la religión islámica, su legislación, sus delitos y sus penas, considerando que dicho tema lo abordan en el estudio de Derecho y en la Sociología Jurídica. Le damos la bienvenida a nuestros estudios de Ike Radio al doctor Julio César Palacios Escobar. Bienvenido nuevamente a su programa de Carta Magna. Bienvenido, doctor. Apreciables radioescuchas y cibernautas, bienvenidos al 6º programa de Radio Carta Magna, que se transmite en vivo desde www.ikeradio.wix.com/radio, todos los martes a las 3 de la tarde en las instalaciones del Partido Político Movimiento Ciudadano, situado en General Antonio de León, número 2, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Metro Juanacatlán. Su servidor, el doctor en Derecho Julio César Palacios Escobar, en los controles el ingeniero Luis Huerta, y como parte del equipo de Carta Magna, las licenciadas Sara Ayala Vázquez, Luz Areli Hernández Martínez y el licenciado Rubén Eric del Castillo Pérez, y el organizador de nuestros programas, Freddy Bogotá. En este programa, con el propósito de tratar un tema de relevancia internacional, el ataque terrorista perpetrado a la revista Charlie Hebdo en la ciudad de París, Francia, el día 7 de enero del 2015, con la tesitura editorialista de todos los medios de comunicación, 2 hombres encapuchados y vestidos de negro irrumpieron a las 11 de la mañana en la redacción de la revista, disparando sus fusiles AK-47 Kalashnikovs. Una dibujante que sobrevivió al hecho aseguró que los atacantes hablaban francés a la perfección y dijeron pertenecer a la red terrorista Al-Qaeda. Los atacantes gritaban: Alá es grande y hemos vengado al profeta. En tal virtud, dichos acontecimientos irrumpen posturas de apoyo incondicional a la revista Charlie Hebdo, considerando la libertad de expresión y de prensa como si fueran absolutas e inatacables, pero desatienden el respeto de la libertad de credo o religión y consideran a todo musulmán como terrorista y enemigo de la libertad, sin tener el conocimiento de la historia y la religión islámica, siendo mi propósito dar a conocer al público en general y muy particularmente a los estudiosos del derecho, de la historia, de la filosofía, de la sociología, por mencionar algunas de las ciencias sociales, el tema la historia y la religión islámica, su legislación, sus delitos y sus penas, considerando que dicho tema lo abordamos en el estudio del derecho, tanto en la sociología jurídica como en la epistemología jurídica, los denominados sistemas jurídicos. La tradición jurídica es un conjunto de actividades profundamente arraigadas y condicionadas históricamente acerca de la naturaleza de la ley, de la función del derecho en la sociedad y en la forma de gobierno, sobre la organización y operación apropiadas de un sistema jurídico y respecto del modo como debe crearse, aplicarse, estudiarse, perfeccionarse y enseñarse el derecho. Los sistemas jurídicos son conjuntos operativos de instituciones, procedimientos y normas jurídicas. Debe considerarse como un aspecto específico de la tradición que comprende todos los ámbitos de la sociedad y de la cultura que se relaciona con el derecho.
la extensión, penetración y cultura jurídica forman un conjunto de dimensiones exteriores o de condiciones restrictivas y en su totalidad proporcionan la información sobre los factores, instituciones, actores y procesos jurídicos. Entonces, tenemos como sistemas jurídicos en el mundo actual, primero, el derecho del common law o angloamericano. Segundo, el derecho romano canónico germánico, que es el que nos rige a nosotros. El derecho socialista y el derecho del Islam. ¿Por qué ese menosprecio, repudio e injurias a la cultura islámica? Quizás sea porque los musulmanes dominaron Europa, principalmente España, Portugal y el sur de Francia, durante 800 años, del año 711 hasta el año de 1492. Para entender la historia y la religión del Islam, tenemos como invitado especial al honorable imam Said Louabi, presidente del Centro Educativo de la Comunidad Musulmana y representante de la comunidad suní. Bienvenido, honorable imam. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Muchísimas gracias a todos, especialmente por invitarnos hoy para que la gente escuche en vivo realmente qué es el Islam. Imam Said Louabi, ¿nos podría explicar qué es el Islam? El Islam tiene dos significados. En general, el Islam significa la confianza en Allah, la tranquilidad en su juicio, el sosiego en su destino, la obediencia en su orden y la sinceridad en su adoración. Esto es el Islam en general. El Islam en general es la sumisión a Allah el único. El Islam inició desde el profeta Adán, la paz sea con él. Todos los profetas de Allah eran musulmanes, ya que todos obedecieron a Allah y nunca le asociaron ni nada ni nadie. El Islam es la religión de Noé. Allah el Altísimo dice en la Sora de Noé, sobre Noé, dice en la Sora de Jonás, es 72, se me ha ordenado ser de los musulmanes, de los que están sometidos. Entonces, Noé era musulmán. El Islam es la religión de Abraham. Allah el Altísimo dice en la Sora de la Vaca, 127, y cuando Abraham e Ismael erigieron los fundamentos de la casa, Señor, acéptanoslo, tú eres quien oye, quien sabe. Señor nuestro, haz que estemos sometidos a ti y haz de nuestra descendencia una comunidad sometida a ti. El Islam es la religión de Jacobo. Allah el Altísimo dice en la Sora de la Vaca, 133, ¿acaso están allí presentes cuando le vino la muerte a Jacobo? Cuando dijo a sus hijos, ¿qué adorarán cuando yo ya no esté? Dijeron, adoraremos a tu Dios, Dios de tus padres, Abraham, Ismael y Isaac, que es un Dios único, y a él estaremos sometidos. El Islam es la religión de José, hijo de Jacobo. Allah el Altísimo dice en la Sora, sobre José, en la Sora de José, 101, Señor mío, me has dado soberanía y me has enseñado a interpretar los relatos. Tú que creaste los cielos y la tierra, eres mi protector en esta vida y en la última. Haz que muera sometido a ti y reúneme con los justos. El Islam es la religión de Moisés. Allah el Altísimo dice sobre él en la Sora de Jonás 84, y dijo Moisés, gente mía, si creen en Allah, pongan su confianza en él, si es que son musulmanes sumisos. El Islam es la religión de Jesús.
Allah el Altísimo dice sobre Jesús en la sura de la familia de Imran, alía 52, y cuando Jesús notó rechazo en ellos, dijo: ¿quiénes me ayudan en el camino hacia Allah? Entonces dijeron los discípulos: nosotros seremos los auxiliares de Allah. En Allah creemos, da testimonio que somos musulmanes, de que estamos sometidos. El Islam es la religión de Muhammad, el sello, el último de los mensajeros. Allah el Altísimo dice en la mesa servida, alía 3, hoy les he completado su práctica de adoración, he culminado mi bendición sobre ustedes y les he aceptado complacido el Islam como práctica de adoración. Esto es el Islam en general. Ahora, Islam en específico. El Islam en específico, en su significado específico, es creer y poner en la práctica la ley islámica, de acuerdo al Corán y el profeta Muhammad, la paz sea con él. El Islam es la religión de la paz. También, entonces, como han escuchado sobre el Islam es la sumisión a Dios. Y como todos eran musulmanes, siguieron el Islam, y el profeta Muhammad es el último mensajero, y viene para reafirmar la religión de los profetas verdaderos anteriores. ¿Qué dice Allah sobre esta religión y sobre Muhammad? En la sura de los profetas 107, Allah el Altísimo dice: y no te hemos enviado sino como misericordia para todos los mundos. Es la misericordia, no terrorismo, ni ninguna cosa que puede hacer daño. En donde uno puede encontrar la felicidad y la paz espiritual y corporal, y con también el prójimo, es dentro del Islam, porque es la solución no solamente de los árabes, no de los países árabes que confesan el Islam, sino es para toda la humanidad. Eso es lo que realmente se refleja sobre el Islam en general. El Islam también viene de salama. Salama quiere decir la paz, 3 palabras. Entonces, estamos condenando cualquier persona que usa algún acto terrorista en el nombre del Islam, porque es poner en la práctica lo que satisface a Allah el Altísimo. Imam Said Luabi, ¿qué debemos entender por musulmán? El musulmán es la persona que no hace daño ni con su lengua ni con su mano al prójimo, hasta entre ellos no pueden hacer ningún daño. Ese es el Islam. El Islam, un musulmán, es la persona que tiene un alto nivel de virtudes en donde realmente puede convivir con todo el mundo y con toda la tolerancia del mundo, porque Dios ha dicho al profeta que es el número 1, vamos a decir, en todas sus cualidades como musulmán. Dice: no te he dado la autoridad sobre ellos. Lo que tiene el musulmán es advertir a las personas y dar las buenas noticias y convivir con los demás. Imam Said Luabi, ¿cuáles son los pilares del Islam? Los pilares del Islam son 5. Es atestiguar primero que no hay otro Dios salvo un Dios, y que el profeta Muhammad, la paz sea con él, es su siervo y su mensajero. Ese es el primer punto del Islam, que realmente que cuando uno confiesa eso, ya entra al mundo musulmán y se hace musulmán. Este es el primer pilar. El segundo pilar del Islam es establecer las 5 oraciones diarias. Se puede hacer otras oraciones voluntarias, pero con esta oración es un camino a acercarnos a Dios para no hacer lo malo en esta vida y ordenar lo bueno.
El tercer pilar del Islam eso es la zakat, quiere decir la purificación de los bienes. Cada año se debe pagar el 2.5 cuando uno alcanza al nivel de dar esta purificación de los bienes y al mismo tiempo puede dar la caridad de manera voluntaria para que no haya una envidia entre los ricos y los pobres y musulmanes. Y también el ayuno en Ramadán, tenemos el noveno, el mes noveno de Ramadán. Nosotros ayunamos durante el día. Es el mes en que fue revelado las escrituras sagradas, incluyendo la Biblia en general. Se refiere a la Torah, al Evangelio, a los Salmos de David y al Corán. Es un mes sagrado y ayunamos durante el día, pero durante la noche podemos comer nuestras 3 comidas. Y la peregrinación a la Meca, una vez en la vida, si uno tiene los medios de hacerla, porque es la primera casa construida y por Abraham, edificada por Abraham e Ismael, como acaban de escuchar, y al mismo tiempo es lugar, la primera casa para adorar a Dios. Estamos en el programa Carta Magna. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con el doctor Julio César Palacios Escobar y su invitado especial en esta tarde. Mis amigos, continuamos con la plática muy, pero muy especial en esta tarde con el doctor Julio César Palacios Escobar y con su invitado especial. Tiene la palabra, doctor, por favor. Imán Said Wabi, ¿cuáles son los puntos comunes de las religiones divinas, el judaísmo, el cristianismo y el islam? El mensaje principal del Islam es el mismo mensaje básico de todas las religiones reveladas por Alá. Todos los mensajeros mencionados y otros, que la paz y las bendiciones sean con ellos todos, afirmaron 4 objetivos. El primero, la unicidad de Dios en su esencia y sus atributos, que todos están de acuerdo que es Allah, que Dios es uno y sus atributos son especiales. Él es único. Este es el primero. Número 2, afirmaron que solamente Dios tiene derecho de ser adorado. Este es número 2. El punto número 2, todos estos mensajeros que acabamos de mencionar y otros mensajeros que no fueron mencionados, porque en el Corán tenemos 25 mensajeros mencionados directamente en sus nombres, pero hay otros mensajeros que no fueron mencionados en el Corán. Y todos adoraron a un Dios y dicen que nadie ni nada merece la adoración salvo Dios único. Número 3, salvaguardar el bienestar y oponerse al mal, que ellos quieren lo bueno que se haga en este mundo. No hay corrupción en la tierra. De este modo, todos los que protejan la fe, la vida, la razón, la propiedad, la justicia social y la familia son parte del bienestar humano que protege la religión. Que estas religiones divinas protegen la fe, protegen la vida, porque el primer derecho del ser humano en el Islam es la vida, y no se puede quitar la vida a cualquier persona inocente. La razón, la propiedad, la justicia social y la familia son parte del bienestar humano que protege la religión. Por otro lado, cualquier cosa que ponga en peligro estos 5 principios básicos es una forma de corrupción a lo que la religión se opone y prohíbe. Que la religión prohíbe cualquier cosa que está contra estos 5 principios. 4, invitar a la gente a un máximo nivel de virtud, valores morales y nobles costumbres.
Son los puntos comunes que existen entre estas religiones sagradas, divinas, porque vienen del mismo Dios y que no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. Imán, los compañeros que nos acompañan en este programa le van a formular algunas preguntas. Empezamos con la licenciada Luz Areli Hernández. Sí. Para nosotros es un placer tenerlo aquí como invitado especial y nos podría decir qué relación tendría el Islam con otra religión importante en el mundo del budismo. El budismo inició de acuerdo a nuestro conocimiento, es como una filosofía que busca el bienestar también del ser humano, la felicidad también del ser humano. Y esto nos coincidimos con el budismo en este punto, que nosotros queremos el bienestar y la felicidad del ser humano. Hay algunos, porque aún existiendo muchas religiones dentro del budismo, y no es uno, pero lo que conocemos, que hay un camino en donde piensan, se te va bien, de acuerdo al budismo, se te va bien, quiere decir estás en el buen camino. Y lo cantan muy bien y lo llaman Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Cuando ellos realmente se sienten que tienen muchos problemas, se piensan que están distraídos y que realmente deben regresar a ese camino. En este entendimiento, si nosotros tenemos problemas también, es como Dios nos está dando un aviso que tenemos que regresar a su camino y tenemos que decir, Astaghfirullah, perdóname Dios, perdóname Dios. Entonces, si ellos cantan Nam-myoho Renge-kyo, nosotros cantamos perdóname Dios, para que nos va bien la vida en eso. En ese punto nos consideramos porque quieren el mejor a la gente el budismo. Por eso también se forman una mayoría en el mundo, porque la gente ve esta vida, pero nosotros vemos esta vida y la otra vida. Entonces allá en donde nos distinguimos, porque nosotros pedimos a Dios, nos enseña Dios en el Corán de decir, oh Allah, da a nosotros lo bueno en esta vida y en la otra. Y los del budismo da a nosotros lo bueno en esta vida. Gracias, Imán Said. La licenciada Sara Ayala le hará una pregunta. Sí. Un placer tenerlo con nosotros como invitado. ¿Nos podría decir qué es el Corán? El Corán es la palabra de Allah. Es la última palabra de Allah para reafirmar sus palabras o sus libros que llegaron anteriores. Entonces, el Corán es la revelación que fue revelado de Allah a través del ángel Gabriel al profeta Muhammad, la paz sea con él. Y fue revelada en el idioma árabe. Ese es el Corán. No podemos decir, es la constitución humana para toda la humanidad. Ese es el Corán, en que se debe creer en todo lo que tiene sin hacer ninguna distinción entre este versículo porque me gusta, porque me conviene, otro versículo o otra ley no me conviene, debe ser. No, el Islam en su totalidad es intacto el Corán. Intacto el Corán, no se modificó y no será modificado porque Dios lo protege. Es la fuente principal de los musulmanes que une a los musulmanes, más las tradiciones del profeta Muhammad, la paz sea con él. Muchas gracias. El licenciado Rubén Eri del Castillo también le quiere hacer una pregunta. Muy buenas tardes, señor Imán Said. Mire, mi pregunta va encaminada a lo siguiente. ¿Hay alguna diferencia entre lo que sería el Corán y la Biblia? Originalmente, tenemos los 4 libros revelados por Allah y son iguales y no hay la diferencia. ¿Qué significa eso? Que Allah reveló la Torah, y en árabe se llama At-Taurat, a Moisés. Entonces, el Corán
coincide con la Torah original que fue revelada a Moisés. No hay la diferencia en la copia original, las tablas de Moisés. Pero ya después se han modificado muchas cosas en la Torah. Como se han modificado, Dios es puro, es sincero y no acepta ninguna cosa cuando se le agrega. Cuando se agrega algo perfecto, se le agrega a algo perfecto, es imperfecto y lo rechaza Dios. Entonces la Torah originalmente en nuestra fe creemos que es la palabra de Dios, pero como fue modificada por el tiempo, no lo podemos tomar, es como abrogado. ¿Okay? Este es el punto número 1. Número 2, tenemos lo que es los Salmos de David. Es la palabra de Dios. El original de los Salmos de David es igual como el Corán. Reafirma todo. Vino el Corán como el último para reafirmar lo que es correcto en estos libros sagrados. La Torah, los Salmos de David, el Evangelio, que es lo que fue revelado a Jesús, la paz sea con él, todo en su tiempo. Si hubiéramos encontrado el Evangelio de Jesús, así originalmente es igual y no va a haber ninguna diferencia, como acaba de mencionar, entre el Corán. Pero como se escribió más como 74 o 75 años después de que Dios levantó a Jesús al cielo, la gente y los discípulos empiezan a escribir, hay cosas que realmente todavía se quedan en armonía e intactas en el Evangelio y en el Corán, así igual. Entonces nosotros tomamos el juez de estos libros sagrados, es el Corán. Lo que reafirma el Corán y existe en la Biblia, todavía creemos en eso. Lo que realmente contradice entre el Corán y la Biblia, desmentimos estas cosas. Y hay cosas en que el Corán no habla sobre este punto, algunos puntos, en donde hay silencio. Y en eso guardamos silencio también. Y no podemos desmentir cosas que no enseñan la contradicción entre el Corán y estos libros. Entonces, repito, hay los 4 libros, es la Torah, ¿okay? Y los Salmos de David, el Evangelio que fue revelado a Jesús, la paz sea con él, y el Corán que fue revelado, que es la última versión de Dios, fue revelada a Muhammad, la paz sea con él. Una pregunta, yo soy budista desde hace muchos años, yo fui a Japón, estuve un año trabajando con Pérez Prado y ensayé, trabajé, creí en muchas religiones y por intuición personal fui o soy budista, no tengo una prácticamente educación budista, pero yo creo en el Nanmyoho Renge Kyo. ¿Usted se acuerda de Isaku Ikeda? Uh-huh. ¿Me podría decir algo sobre el maestro que tuve la oportunidad de conocer en Tokio? Sí, sí, yo lo recuerdo. Por favor, ¿puede usted mencionarnos algo de él? Lo que es importante es que al inicio la gente tiene una caja. Esta caja está escrito en japonés, lo trajo. Y el templo en donde se abre esta caja hace las reuniones a las personas para amasar el dinero. Se junta mucho del dinero, pero les explica también que tienen que cantar por 3 horas, por ejemplo, Nam-myoho Renge-kyo, para que les va la vida muy bien. Después ya no está aquí en México, ¿cierto o no? Entonces se salió de aquí por razones financieras. Continuamos en un programa más de la barra de variedades de la Asociación de Artistas con Talento Escénico y en esta tarde extraordinario todos los invitados que tiene el doctor Julio César Palacios. Regresamos con usted, doctor. Muchas gracias. De los abogados que nos acompañan aquí en el estudio, la licenciada Edna Alicia Villegas González quiere formularle una pregunta. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A mí lo que me gustaría saber es cuál es la opinión que usted tiene acerca de las corrientes fundamentalistas del Islam, porque obviamente hay muchos grupos que, bueno, están utilizando esta filosofía, pero obviamente pues para generar actos de violencia y todo este tipo de situaciones. ¿Cuál es su opinión que usted tiene, ¿no? de este aspecto? Como acabamos de explicar, es la paz. Es una convivencia con el prójimo. Cualquier acto criminal, cualquier acto que se hace, se consideran criminales. Cualquier persona que se sale de la ley, que se debe proteger a la libertad del ser humano, y cualquier persona que sale de sus parámetros ha transgresido, ha pasado sus límites para hacer lo malo. Y peor que cuando se hacen los actos terroristas bajo ese Islam o bajo esa religión. Criminales son criminales de diferentes formas. No podemos decir en cada religión hay criminales. En cada religión hay criminales. Pero lo peor es que cuando uno dice que yo pertenezco al Islam y empieza a hacer algún acto de esta forma. Número uno, sí existen, por ejemplo, algunos grupos, o vamos a decir los madahibs, las villas dentro de esta religión. Existen los sunis, fundamentalistas. La palabra de fundamentalistas, estos son sunis, estos son shiíes, estos son modernos. Hay algunos, recientemente se escribió un artículo hablando de los 4 grupos en general de los musulmanes. El primer grupo le llaman fundamentalistas porque ellos dicen que quieren el Corán y quieren la Sunna, quiere decir los hechos, los dichos y lo que fue confirmado del profeta Muhammad, la paz sea con él. Quieren seguirlo a la letra y se llaman sunis. Pero la palabra otra vez de sunis, de fundamentalistas y todo eso, no existe primero el fundamentalismo en Islam. Pero la gente los pone en categorías por haber estudiado cómo piensan los musulmanes. Entonces, nosotros somos musulmanes y creemos en Allah, en el Corán, en los hadiths auténticos, quiere decir los dichos del profeta, la paz sea con él, auténticos. El que sigue eso nunca hará ningún acto terrorista. Ese es número uno. Pero existe otro grupo, ese grupo se llaman modernistas. Ellos no quieren interpretar el Corán como lo interpretó el profeta Mahoma, ni los seguidores del profeta Mahoma. Dicen, vámonos nosotros a usar nuestra inteligencia para poder interpretar el Corán y hasta los dichos del profeta, la paz sea con él, en la forma moderna, y así es, aunque que no conocen árabe. Y de estas personas, no quiero entrar más en eso, pero estoy hablando de la rama en general que ellos siguen eso. Otros que son tradicionalistas. ¿Qué son tradicionalistas? Te dicen, sí creemos en el Corán, sí creemos en el profeta, la paz sea con él, pero al mismo tiempo vamos a seguir algún líder a ciegas. Todo lo que nos dice lo vamos a continuar. Por ejemplo, vamos a decir, los chiitas, por ejemplo, ellos siguen algunos imams, creen en el Corán, creen en los hadiths auténticos del profeta, la paz sea con él, pero tienen que seguir varias veces a uno de los 12 imams de ellos a ciegas. Lo que nos dice es lo que vamos a hacer. Los sufis también tienen algunos sheikhs de ellos, los darqawis, esos se llaman tradicionalistas porque tienen una historia muy larga sobre el Islam, pero al mismo tiempo no quieren entrar directamente a tener la interpretación del profeta, pero tienen que ser a través de un intermediario, de un imam que siguen a ciegas. Y hay también los que realmente se separan de todo. Dicen, yo soy musulmán y no quiero que me digas que yo soy suní, ni soy shií, ni soy darqawi, ni soy sofi, ni soy del ahmadí, ni nada. Entonces ya la gente lo han localizado bien
cuando le dice uno que es un musulmán. Pero un musulmán verdadero, repito, es el musulmán que no hace ni nada de daño al prójimo, ni a él mismo, ni a los demás. Ni con su lengua, hablar mal de los demás, usar groserías, no lo usamos nosotros groserías musulmanes. Entonces, ese es lo que está. Hablando de cosas políticas, ya no es mi rol. Así. Muchas gracias, imam. Dentro de los abogados que nos acompañan en este estudio, se encuentra el licenciado Rodolfo Albarrán Gutiérrez, que también quiere formularle una pregunta. Claro que sí, muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Como usted nos ha hecho ahorita referencia, el Islam es una religión de paz, y hay personas que no respetan esto, ¿sí? Como usted dice, cometen también actos criminales en nombre de Alá. ¿A este tipo de personas hay algún tipo de autoridad que los pueda expulsar de la religión por este tipo de actos? Importante, cuando una persona generalmente dice, atestigo que no hay otro Dios salvo un Dios, y que el profeta Muhammad es mensajero de Dios, junto con todos los mensajeros verdaderos anteriormente, realmente se hace muy difícil de descartarlos ya directamente de la religión. Sin embargo, cuando la gente contradice en sus dogmas, en su filosofía, en el Corán, por ejemplo, el último mensajero es el profeta, la paz sea con él. Entonces hay un grupo que está filtrando ahorita en México, que se llaman Ahmadiyya, en Chiapas, en diferentes lugares, están diciendo no es el último. Entonces muchos de los sabios islámicos que siguen, no voy a especificar que son sunis, los que siguen el Corán, bien, y los que siguen la tradición del profeta, la paz sea con él, dicen que ya no son musulmanes. Aunque que realmente atestiguan y dicen que somos musulmanes y usan palabras muy buenas y todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque hay una contradicción contextual directamente dentro del Corán, que Dios nos ha dicho que es el último mensajero, es Muhammad, la paz sea con él, es el sello de los mensajeros. Entonces, en esto podemos descartar. Los que hablan mal también de los compañeros verdaderos del profeta, la paz sea con él. Hay muchos en donde podemos decir, esta persona no es musulmana porque está usando como un partido político entre ellos y empiezan a destruir y a corromper la tierra. En estos actos deben ser castigados. Y nosotros enseñamos a la gente que son criminales o fanáticos y que no deben volver a hacer estas cosas porque condenamos a ellos. Muchas gracias, imam. Dentro de los abogados que nos acompañan, Antonio Hassan Cardona quiere hacer una intervención. Adelante, licenciado Antonio. Buenas tardes. Nada más es retomar un poquito el concepto de lo que los mexicanos que somos musulmanes, ya sea porque se han convertido o porque han tenido en origen alguna parte de los papá o mamá, llevamos esa, y bueno, le decimos inshallah y también lo agradecemos y lo decimos respetuosamente. Queremos compartir ese mensaje de paz, queremos que sepan que los mexicanos que seguimos el Islam, pedimos también que la paz tanto la compartamos como sea también de ustedes o de los que no comprendan un poco, que tengan otras religiones, que la paz la entiendan, que esa paz es de un solo Dios y que con paz en estos momentos difíciles políticos o de búsqueda de líderes políticos, pues tenemos con paz y con conocimiento podemos tener una muy buena representación si la persona que nos llega a representar conoce exactamente la paz, los derechos de cualquier ser humano, basados, si quieren, en su religión, pero los invito a que conozcan más la religión en el Islam, que es la que pues nos da paz hoy. Digo, es una invitación que les hago, el conocimiento nos lleva. Muchas gracias.
Por último, la licenciada Luz Areli Hernández quiere hacer otra pregunta al imán. ¿Tiene algún significado que las mujeres musulmanas se cubran el rostro? Al inicio, las mujeres no tapaban el rostro. ¿Por qué? Porque hubo mucha paz hasta en el tiempo del profeta, la paz sea con él. Y se los dejaron. Y empiezan a hacer las oraciones obligatorias, especialmente en la mañana, la madrugada y también en la noche. Y cuando empiezan a ir a rezar, fíjate cómo, si estamos hablando de la tolerancia, convivió el profeta con los hipócritas, incrédulos, judíos, cristianos en la Medina. Pero cuando empiezan a identificar las mujeres que iban a rezar, empiezan a hacerlos daño. Esta es una de las razones en donde fue revelado en el Corán que cuando las mujeres salgan de sus casas deben cubrirse sus rostros para no conocer quién es la hija del profeta, quién son la esposa del profeta y de los creyentes. Y para que se baje la mirada. ¿Por qué? Allah nos ha dicho igualmente a todos los hombres y las mujeres que cuando salimos tenemos que bajar la mirada para no provocar a la gente sexualmente. A veces la gente dice, oye, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? Porque hay gente también que insinúa y toma y hace una trampa a él mismo. Este es un punto número 1. No es del machismo de los árabes. Por eso muchas de las mujeres en el mundo musulmanas se sienten felices. Y muchas de las mujeres piensan, por verlos del otro lado del mundo, de los países no musulmanes, piensan que pobrecitas, realmente le están obligando de hacerlo, porque han leído el texto del Corán diciendo que tienen que bajar la mirada, pero la mujer puede enseñar su rostro y sus manos. Pero si ella quiere tomar la decisión de decir, yo quiero poner el velo también para que no me vean mi cara, y nada más yo voy con mis ojos para ver lo que está enfrente de mí, está en su derecho. Pero nosotros musulmanes no forzamos a la gente y a las mujeres ni a los hombres que tienen que llevar el Islam a la práctica, todo. Nosotros somos la gente que damos consejos, enseñamos el texto a la mujer cuando conoces la palabra de Dios y no la palabra de Muhammad, la paz sea con él, que viene para exigir a las mujeres así, y así son felices. Entonces, por favor, quiero que las mujeres que piensan que sufren las mujeres musulmanas, que realmente hablen con ellas, no con nosotros hombres, para llegar a la conclusión que es la felicidad de una mujer de dignidad, de honor, es vestirse de manera adecuada de acuerdo a la religión, si quiere. Si no quiere, hay mucha tolerancia en países musulmanes que dejan a las mujeres que hagan lo que realmente quieren. Mis amigos, extraordinaria, todas las conclusiones que están llegando y que nos está dando un auténtico musulmán. Bueno, vamos a un corte, una pausa, no nos demoramos nada, estamos en Ike Radio, transmitiendo para Colombia en la calle 106.4 de frecuencia modulada, una emisora que es a nivel colombiano, y estamos de vuelta. Gracias. Regresemos, mis amigos, estamos en el programa Carta Magna que dirige el doctor Julio César Palacios. Le damos nuevamente los micrófonos para algún comentario y lo que sigue del programa. Muy bien, honorable imán Said Louabi, ¿nos podría hacer una reflexión del tema que tratamos, la historia y la religión islámica? En resumen, el Islam no inició con el profeta Muhammad, la paz sea con él, sino el Islam es la religión de Dios que ha dado con la perfección al profeta Muhammad, la paz sea con él. Todos los profetas elegidos por Dios son verdaderos,
creemos en ellos y no hacemos ninguna distinción entre ellos. No hacemos ninguna distinción entre Jacobo, Abraham, Jesús, Mahoma, porque llegaron ellos con un mensaje y lo transmitieron tal cual, sin disminuir nada del texto de la revelación que les dio Dios, sin aumentar algo. Ese es en donde nosotros condenamos a cualquier persona que realmente habla mal de estos mensajeros. Un mensaje a los musulmanes que no deben estar así con mucha emoción cuando se trata de manchar el honor, y nunca se manchará el honor del profeta, la paz sea con el Muhammad. Pero también tenemos a Jesús y no queremos que hablen mal de Jesús, porque es nuestro mensajero. A Jacobo, a Moisés, las películas que se hacen y los musulmanes, por ejemplo, árabes, se caen la boca cuando se trata de difamar a Jesús, la verdad es algo malo, porque a nosotros nos ofende, porque acabamos de mencionar que somos todos, vemos a todos estos mensajeros, en transmitir la revelación a Dios, son todos iguales, y no hacemos ninguna distinción entre ellos. Entonces, lo que rezamos nosotros en nuestra mezquita, más de 17 veces, por lo mínimo 17 veces, y con haciendo vamos a concluir el primer capítulo del Corán, dice: en el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos. Señor de los mundos. Las alabanzas a Allah, Él es el Señor de los mundos. El compasivo, el misericordioso. Se repite, compasivo, misericordioso. A ti te adoramos, en ti buscamos ayuda. Guíanos hacia el camino recto, el camino de los que has favorecido, no los que has tenido la ira, ni de los extraviados. Es lo que estamos rezando, es lo que estamos enseñando en las mezquitas, no estamos enseñando el terrorismo. Y muchísimas gracias. Honorable Imán Said Louabi, hemos tratado el día de hoy el tema de la historia y la religión islámica. Pretendemos el próximo martes tratar un tema importante dentro de la epistemología jurídica, la legislación del Islam. Esperemos que asistan nuestros invitados, los invitados que hoy nos acompañan, que también asistan para que le demos más matiz a la exposición que nos haga el Imán Said Louabi. Muchas gracias, y muchas gracias a todos por escucharnos en este programa, y a los que están aquí presentes, muchas gracias por acompañarnos. Le devolvemos los micrófonos a Freddy Bogotá y Ike Radio. Muchas gracias, muy amable, estoy muy complacido y nuevamente agradezco a todos los invitados, y cada programa que hacemos con el doctor Julio César Palacios es un éxito. Muchas gracias a todos por estar acá en Ike Radio, muchas gracias a nuestro director y ingeniero Luis Huerta por esa dirección tan atinada. Y mis amigos, acuérdense que nosotros estamos el día lunes en Notitas y Realidades. Después a la 1 de la tarde, el show de la 1. Y como si fuera poco, el día martes, Carta Magna con el doctor Julio César Palacios Escobar. Muchas gracias, les dice Freddy Bogotá. Nan myo jorenge kyo. Los quiero a todos. Recuerden, gratis. Chao, 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 chao.